Mi nombre es Víctor Hugo Polanco Solarte, yo soy diseñador gráfico de aquí de Bellas Artes, estudié publicidad en la Universidad de la Florida y en la institución soy profesor del área de marca, ¿sí? Entonces, y la parte de énfasis, marca, identidad visual, comunicación de marca. En el semillero tiene como nombre Ética y Bioética de la Comunicación de la Marca como tal, con el proyecto Bio y sus manos mágicas. Pero para poder entender cómo llegamos a esto, la idea es el nombre mismo del semillero como tal. Manejamos la ética como un recurso primario dentro de lo que se llaman los valores y los principios de una marca. Entender como una marca como un resultado de una representación tangible e intangible de los procesos que vivimos cotidianamente. Normalmente estamos en un mundo que ha cambiado mucho los parámetros de apreciación y mucho más de los parámetros del diseño gráfico como tal. Nosotros vemos la marca hoy en día como un elemento de uso, un elemento en ocasiones también de abuso. Y entramos a la parte de bioética, bio como la biodiversidad, no solamente en la parte ambiental, sino también en la parte de inclusión, que ahí es donde nosotros nos empezamos a mover con el proyecto de Bio y sus manos mágicas. Bio y sus manos mágicas es un proyecto que nació académicamente y que se está llevando a un proceso de productividad, a la cual queremos generar en su desarrollo como una patente de manejo de la interlocución desde la parte auditiva y desde la parte de las personas que no pueden oír. En ese sentido va Bio y sus manos mágicas. Este fue un trabajo que sirvió de grado para dos estudiantes, Diego Álvarez y Lady Capote, donde por cuestiones personales, es decir, vivencias personales, están amarrados a personas no oyentes. Entonces la idea de llevar Bio se le empezó a hacer desde la parte del manual corporativo, la identidad visual, todo desde esa ejecución hacia ese manejo y ese desarrollo se estructuró como tal para ir avanzando. Aprovechamos al máximo el talento, las habilidades y la destreza de estudiantes en animación e ilustración y que manejen toda esa parte. ¿Para qué? La idea, la intención final es tener una app que identifique. Nosotros nos basamos mucho en la apreciación que tiene Apple para los ciegos, ¿sí? El identificador para ciegos. Y la idea es que la persona que está en este proceso sencillamente enfoque la parte de app, si llegado el momento de la inteligencia artificial nos lo permite, que enfoque a la persona no oyente y la persona oyente sencillamente interprete lo que está diciendo y viceversa. La persona que habla voltea el celular y sencillamente interpreta las palabras, es decir, un traductor simultáneo hacia la parte digital. Por eso hemos venido trabajando desde esa experticia, desde ese manejo, hacia la intencionalidad misma de lo que es la inclusión de las personas no oyentes. Y lo estamos haciendo no como una manera de producto, sino generar este servicio hacia un producto. Y una de las cosas más importantes por lo que se vive, la pandemia nos sirvió a nosotros muchísimo desde el área del diseño a todo este enfoque de las necesidades que se van brindando. Lo volví muy comercial con las últimas palabras que dijo el maestro Mateo. Es la pasión, por lo menos para mí mi pasión y por eso decía él la parte que se puede convertir en una espada de doble filo. Para mí la pasión es la marca. Yo vivo enamorado de la marca, me encanta la marca, me apasiona la marca, he trabajado muchísimo con la marca, entonces me apasiona muchísimo eso. Ya más bien el trabajo lo volví pasión. Entonces me encanta esa intención a la cual, y lo estamos enfocando hacia Bio. Y como experto también en marketing digital, neuromarketing y epigenética hacia el marketing, pues me he dado cuenta de la importancia que tiene el pensamiento, el desarrollo del pensamiento del ser humano a través de los dolores que se genera por la falta de comunicación. Entonces, en esta intención Bio
está buscando no solamente tener una expresión a través de las manos, sino que también entiendan la particularidad de la gestualidad de esas manos. Entonces, por eso muchas veces nosotros buscamos de una manera interactuar en ese proceso. ¿Me muestras una de las animaciones? Sí, pero es que para que le colabores. Gracias. En ese equipo, pues está Daniela, está Geraldine, está Cristian, que justamente creo que ya está llegando. Ya está llegando. Tienen la experiencia, empezamos a trabajar con un grupo que es muy dinámico. Está también Daniela Gómez, Mariana Gómez, Valentina Caicedo. También nos han estado en este proceso de manejo de todo lo que tiene que ver con la parte de animación, la parte de ilustración y el desarrollo de lo que estamos haciendo con el producto. En este momento estamos haciendo un sketch, unos bocetos de cómo quedaría la interfase directa de lo que estaría no solamente en el blog, sino también en la página web para este desarrollo de lo que pretendemos hacer con BID. Aquí la animación está enfocada en el descubrimiento de lo que es el abecedario. Tengamos en cuenta que en la parte de los no oyentes está dividido no solamente por categorías, sino también por zonas. Me explico, nosotros tenemos una manera, llamémoslo jerga, si es en la parte oyente, y llamémoslo lenguaje también. Por eso hoy en día el lenguaje de señas se considera un idioma más en este proceso. Entonces la intención es llegar a que tengamos esa habilidad de comunicación, de entender esa comunicación y de avanzar esta comunicación. Nosotros dentro del proyecto hemos ya organizado unos diplomados como evidencia, lo hicimos con la Universidad Católica y lo hicimos con la Universidad Uniminuto. Fue una experiencia muy interesante ver cómo la intención de los jóvenes hoy en día, bueno, no de los jóvenes, de todos, de aprender a comunicarse con estas personas, porque la comunicación no solamente está en las manos, está en los gestos, está en el movimiento del rostro, está en el movimiento del cuerpo, está en el movimiento incluso de la misma palabra como tal. En este momento hay una empresa norteamericana que está muy interesada para llevarle a los trabajadores que manejan las aerolíneas para que también aprendan a identificar, pero en el idioma inglés el manejo de la intencionalidad de las manos es muy diferente al de nosotros. Ese es un reto que tenemos en este momento. Pero lo que estamos buscando es entender y comprender qué tanto nos puede hacer ese proceso. Hemos ya estado haciendo los primeros bocetos que van a estar incluidas en la APP en el desarrollo sobre lo que quieren. Entonces, Geraldine, ¿me muestra la...? La intención de llevar a Bio es aún, pues, que el tiempo nos lo permita, los recursos nos lo permita, llevarlo a un final feliz y poder tener esa apreciación. Está todo el abecedario, se está haciendo todo el abecedario para hacer el proceso de inclusión. Este proceso de inclusión pues entrará ya con el apoyo de la inteligencia artificial, lo vamos a unificar hacia lo que es el reconocimiento no solamente de la voz, sino también el reconocimiento de lo visual. Entendamos que nosotros hay un elemento que les proporciono a los chicos, es que tenemos que aprender a diferenciar lo visual de lo gráfico, ¿sí? Lo visual es el contexto de lo que nosotros entendemos por, y lo gráfico es lo que vemos de. Entonces ahí estamos construyendo una manera dinámica y una manera diferente de ver este proceso. Y más aún, ¿qué tanto nos podemos acercar hacia esta nueva manera? La idea es que después de esto, nosotros a través del semillero, si, bueno, uno tiene que ser no fatalista, pero sí realista, si ver si se continúa, llevarlo a ver cómo se va a manejar desde lo que es la proyección en alta resolución o lo que nosotros le llamamos realidad aumentada, que no necesitemos algún aparato como el celular, sino que también dentro de la misma inclusión a través de los relojes inteligentes,
a través de las manillas inteligentes podamos hacer esa intervención. Recuerden que Google y Microsoft, a través de su sistema Smart, ya está haciendo los primeros pinitos de uno no tener que utilizar un aparato directo, sino que con uno colocado como si fuera un micrófono de solapa, podamos hacer esa intervención de cambio de idiomático. Como no sé si ustedes han visto Star Trek o Viajes a las Estrellas, que ellos a través del triangulito ese les sirve como traductor dialéctico en los diferentes idiomas planetarios. Entonces, en ese sentido, Bio está manejando esa percepción. Le voy a dar la palabra a Geraldine para que nos cuente su experiencia junto con Cristian, cómo ha sido todo este evento y este proceso de manejo de las animaciones y de la intencionalidad que queremos hacer con esas animaciones. Hola, buenos días. Mi nombre es Geraldine, soy ilustradora, estoy en el 7º semestre de diseño gráfico. Mi énfasis justamente es la identidad visual. En el semillero yo me estaba encargando junto con mi pareja, Cristian Camilo Riofrío. Él ahorita pues no ha podido tener buen tiempo de transporte, pero también conozco qué fue lo que se desarrolló para el semillero en cuestión de modelado 3D. Nosotros nos encargamos en hacer todo el abecedario en lengua de señas, teniendo en cuenta justamente nosotros nos encargamos de modelar en 3D todo lo que es el abecedario en lengua de señas. Normalmente las personas que son no oyentes, no es que hablen como normalmente nosotros hablamos, ellos tienen cierta manera de poder identificar algunas palabras. Yo no sé si aquí hay alguien presente que haya visto la electiva de lengua de señas. ¿Nadie? Muy mal pelado. Pero justamente cuando una persona en lenguaje de señas va a hablar, ellos necesitan ciertos parámetros para poder identificarse. Justamente yo no sé si al menos le han puesto cuidado a las personas de los noticieros cuando están hablando, que tienen un fondo blanco y normalmente se enfoca de la parte de la mitad del cuerpo para arriba, es porque en lengua de señas se necesita tanto las expresiones faciales como la de las manos. No es lo mismo decir, por ejemplo, buenos días, estando serio, sino que ellos necesitan cierta manera, lo que es la parte gestual, para poder interpretar lo que es un saludo normal. Si una persona que es no oyente te saluda y te dice buenos días, pero está muy serio, es porque está bravo por algún motivo. Pero si lo haces como sonriente y así todo contento, es porque te está transmitiendo cierta familiaridad. En lengua de señas el abecedario pues es muy sencillo en cuestión de poderlo aprender, pero el problema sobre todo radica en que no todas las personas están dispuestas en aprender lengua de señas, ya sea por motivos de, no sé, de pronto ignorancia hasta cierto punto. Algunas personas que piensan que no es necesario, sino que creen que nada más escribiendo una libretita está bien, pero realmente la lengua de señas es fácil de aprender. Por ejemplo, nosotros haciendo el abecedario nos dimos cuenta, y también pues yo que he visto la lectiva de lengua de señas, se necesita que las poses de las manos sean demasiado específicas para que las personas no oyentes puedan entender. No es lo mismo hacerla con los dedos para adentro, que no se vean las uñas, como es correctamente, que es enseñando las uñas. Pero todavía queda desarrollar muchas cosas más, como porque normalmente no es que ellos hablen deletreando todo, sino que ellos tienen señas específicas para ciertos objetos. Por ejemplo, cuando se está hablando de un perro y no es muy específico el animal, pues nada más se hace la señal del perro, que puede ser así. O otras personas tienden a hacer la interpretación del perro, depende mucho del contexto. Pero es importante desde cierto punto del manejo que hemos hecho, porque se nos ha complicado el hecho de, por ejemplo, el esqueleto del modelado 3D. No sé si lo puedes colocar el video rápido, por favor. Cuando uno modela, por ejemplo, en 3D, como lo hicimos nosotros en esta ocasión, como tenemos una base viva y tenemos que hacer, aquí pues por lo que está en GIF, se tiene que hacer hasta cierto punto la manera realista, entre ciertas maneras, teniendo en cuenta también las cosas específicas que hay en el manual de marca, como lo puede ser atrayente para todas las personas, porque no es lo mismo pues ver, por ejemplo, en este caso que es un guante tirando más para la caricatura a una mano semi-realista, porque muchas veces puede chocar justamente la identidad visual de la marca
con el hecho de que esto, si fuera realista, no tendría que ver, por ejemplo, con el logo que ya se les ha presentado, no tendría nada que ver una cosa con la otra. En cuestión de modelado 3D, el tema sobre todo con la dificultad de estas manos es por la cuestión del esqueleto. Los movimientos tienen que ser muy específicos, tienen que mostrarse bien cómo es el movimiento y tienen que asemejarse mucho en cierta manera a las manos. Porque si es, por ejemplo, no tuviera estas cualidades, se le puede dificultar mucho a estas personas entender qué es lo que realmente se está diciendo. Es como, por decir una manera, para nosotros que somos oyentes, es como si un gringo viniera aquí a hablar y tiene como medio tatareto el cuento para la hora de comunicarse, no sabe decir carro porque no sabe pronunciar la R, entonces sería algo parecido justamente en lengua de señas. Entonces, pues sí, desde la parte de mía y de Cristian, esto es lo que hemos desarrollado. Bueno, también hemos llevado el manejo de la animación no solamente para volverlo más amigable, sino la intención de mostrarlo como un producto como tal hacia el desarrollo de la marca misma. Es decir, que la marca tenga un respaldo como tal, porque a la final lo primero que vamos a hacer es vender la marca, es tener esa oportunidad de comunicación de marca para que su identidad sea reconocida y conocida en ese aspecto y más aún en el desarrollo mismo del aspecto como tal. Le voy a dar el paso a Daniela, que nos va a contar cómo ha sido el proceso de la animación, la experiencia que ha vivido ella en este momento sobre el desarrollo de la animación. Hola, como yo dije propio, mi nombre es Daniela, yo soy de octavo semestre. Antes de hablar como un poco sobre mi proceso, que yo soy la que le corresponde realizar la animación, en la animación pues aparece un personaje que se llama Omni, ella es una niña que va a estar realizando ciertos movimientos como caminar, saltar, reír, y además de eso va a estar haciendo el abecedario en lengua de señas. Me gustaría hablar como un poco sobre el proyecto y mi experiencia personal. Digamos que Bio es un proyecto muy bonito porque quiere que las personas, digamos, que reconozcan un poco esa importancia de aprender lengua de señas, que yo no lo sabía, la verdad nunca me había puesto a reflexionar un poco sobre que todos deberíamos realmente saber este idioma, y es que se puede comprender en un sentido de que a veces uno cree que nunca va a tener que compartir o va a tener que interactuar con una persona no oyente o muda hasta que se da la oportunidad, y ahí es donde uno llega y dice, mira qué bonito habría sido poderme comunicar con esta persona de una manera fluida, de una manera donde se sienta que está incluida, donde se pueda comunicar de forma libre y que los demás lo puedan entender. Yo aprendí esto, fue un día que pues, me encontraba trabajando en un local de ropa, precisamente llegó una pareja no oyente y muda. Lastimosamente yo no los pude atender bien, me tocó recurrir al lápiz y al papel, y entonces ahí fue donde yo empecé como con este proceso de reflexión y a decirme a mí misma como, bueno, me habría gustado darles como una mejor atención, porque también me pongo a pensar, y no sé si ustedes pónganse en el escenario de cuando ustedes están reunidos como con sus grupos de amigos, que es bacano hablar así como fluido, los demás opinan, ustedes se comprenden entre sí. ¿Cómo sería que esas personas también pudieran como estar en un espacio así con los demás? Entonces, ya hablando propiamente pues, de mi proceso en animación, eso también pues supone un reto, porque digamos que yo no he podido ver la electiva de señas, de lengua de señas. He tenido que ver tutoriales y pues también guiarme con la cartilla. ¿Profe, tú tienes la cartilla aquí? No. ¿No? Sí. Bueno, luego las mostramos. Y además de eso, pues si bien ya tenía como un acercamiento con la animación 2D, es decir, cuadro a cuadro, digamos que no es muy fuerte y estoy aprendiendo. Entonces es bacano como asumir retos dentro del diseño que digamos que no es la fortaleza de uno, pero a medida que lo va haciendo, pues uno va aprendiendo y como que sí, pónganse retos en esa parte. Porque digamos, por ejemplo, el caminar, uno lo hace de una manera como automática. Uno no se pone a pensar como que, ve, mira cómo será la secuencia o este mecanismo que nosotros hacemos para poder desplazarnos, como que una mano se sincroniza con la pierna puesta, no, como que no pensamos en eso hasta que nos ponemos en el reto de animar, y es bacano porque empezamos a ser como también conscientes de esos mismos movimientos que nosotros pues ya tenemos como muy interiorizados y que es normal, o sea, no es
digamos que no se necesita para caminar, pero pues dentro de un ejercicio de estos sí es importante. También el reto ahí está, y como pueden ver aún sigue en votación porque ha sido un poco difícil, es como lo de la expresividad, lo que decían mis compañeros de que a la hora de hacer una letra se tiene que tener como una expresión, porque así mismo connota algo, entre otras cosas. Y pues nada, es muy bonito, los invito al semillero, si quieren, no sé, ponerse retos también de ustedes mismos, de asumir proyectos de este índole. Y ya, gracias. Bien, otra de las cosas que hemos hecho y hemos estado manejando mucho desde la parte de la marca es la humanización. Ha sido un trabajo arduo como experto en marca, humanizar la marca como tal. Hoy en día la mayoría de las grandes empresas están haciendo un rebranding no por gusto, sino también por el proceso de humanizar la marca. Humanizar la marca no es solamente cambiar el logo y hacerlo bonito, es algo que hemos tratado de hacer entender de que no es lo bonito y no lo funcional, sino que ver hasta dónde la marca puede llegar a ser humana. Entonces la idea de Bio y sus manos mágicas es esa manera de emprender ese camino de divulgación hacia cómo podemos lograr ese proceso de humanización. El proyecto se ha mostrado en varias etapas, en varios elementos para su desarrollo. Espero que sea un desarrollo final interesante sobre lo que se quiere. Por lo menos nosotros hicimos un pequeño trabajo el semestre antepasado. Pues soy freelance con una agencia multinacional, con Ogilvy Mather de Nueva York. Trabajo todo lo de marca y trabajo para Coca-Cola por intermedio de ellos. Hicimos un trabajo para Europa sobre la nueva botella de papel que se va a implementar, si no a finales de este año, el próximo año, y querían hacerlo hacia el desarrollo incluyente sobre estas personas, ¿sí? Para que ellas fueran las que comunicaran todo lo que tenía que ver con el nuevo material de la botella de papel. Entonces, hay muchos espacios que hoy en día, gracias a la globalización, podemos hacerlo desde muchos lugares del mundo. Entonces, Bio y sus manos mágicas tiene como esa semilla, no solamente de la parte académica, sino la intencionalidad de la parte académica, de poder lograr desde las habilidades y talentos de los chicos, poder mostrar y de demostrar que se puede llegar a un gran cambio. No sé si Cristian quieres aportar algo. Sí, todavía nos da medida del escénico, ¿no? Bueno, primero que nada pido disculpas por la llegada tarde. Pues yo me basé principalmente en lo que es el modelado 3D de las señas. Fue un proceso algo complejo, sobre todo la parte de la animación de las manos, ya que en la lengua de señas la posición y el movimiento de las manos influye bastante. Fuera de esto, fue un reto también el poder interpretar bien lo que es el movimiento de cada mano en el libro, puesto de que solamente muestran como la línea donde debe mover la mano y no siempre complica un poco lo que sería la interpretación. ¿Qué otra cosa? Pues gracias a este proyecto he podido también aprender lo que es más acerca de lengua de señas. Yo había participado anteriormente en la electiva de lenguaje de señas. Sin embargo, siempre uno aprende cosas nuevas con esto. No, pues yo no tengo nada más que decir, dormite. Bueno, pues eso básicamente, muchas gracias. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna pregunta o algo, con el mayor gusto. Vale, ¿no? De todas maneras les agradezco su participación en este corto muestra de la intención de lo que quiere. ¿Cómo? Para animar en 2D o en 3D o las dos. La que está proyectándose es Procreate. Sí. ¿Y en 3D? Blender. Y ya.
Este silencio incómodo. No, no es incómodo, es chévere, el silencio es muy bacano. Al fin y al cabo sí, porque dije, o una de dos, o estuvieron en la pantalla o entendieron todo lo que se quiso decir. Entonces no hay ningún problema por eso. No me desgasto en ese sentido. No, agradecerles infinitamente verlos. Me encanta ver estudiantes por aquí, participantes, futuros diseñadores gráficos en este ánimo de lo que es nuestra carrera. Así que dime. ¿Este proyecto lo está financiando alguna entidad o solo lo están haciendo? Bueno, y hasta aquí llegamos. No, ha sido muy, y quiero ser honesto, no está el decano por acá, pero sí hay profesores, entonces no sé si sea una espada de Damocles. Ha sido muy difícil, muy complejo. En algunas ocasiones nos ha tocado recurrir más hacia la parte de afuera que hacia la parte interna. Ya estamos llegando a un punto donde necesitamos por lo menos tener un ingeniero de sistemas, pero que sea experto en dinámica de algoritmos hacia inteligencia artificial para poder lograr. Ya hicimos un piloto el semestre anterior, finales del 2023, con 2 chicos de la Universidad Libre. También fui docente allá por 14 años. Hicimos un piloto y nos fue muy bien, pero pues el piloto nos tocó hacerlo bajo una normatividad de derechos de autor para no poder tener algún inconveniente por los códigos y todo. Pero funciona, nos alegró muchísimo ver que funciona. Entonces, pero sí se necesita una inversión, más que todo para la parte de construcción y después para la parte legal, si se llega a dar en la parte de patente. Ahí se necesitaría un rubro bastante claro, pero en el momento en que se genere la patente, wow, ya viene el trabajo duro de mantenerlo actualizado. Ustedes saben que en la parte de tecnología lo que ayer era moderno, hoy es obsoleto. Entonces uno tiene que estar pendiente en el desarrollo de nuevos software, desarrollo de nuevos hardware para todo este manejo, incluso para los lentes. Las cámaras que se utilizan para la parte de captura de movimiento en los celulares tienen que ver con un sistema que ya es obsoleto. Anteriormente se usaba mucho el sistema Gorillas, pero ahora ya es uno nuevo que ha avanzado sobre lo que es la percepción y el reconocimiento no solamente del micromovimiento, sino del macromovimiento como tal. No se podría hacer universal, como dije hace rato, porque, por decir un ejemplo, el suroccidente del país tiene un sistema idiomático, el centro del país tiene otro. Entonces, la idea es hacer primero el reconocimiento de este lado para que la misma inteligencia artificial se retroalimente dentro del proceso de identificación, pero hay que alimentarla desde el cambio de la jerga, digámoslo así, para que me entiendan. Entonces, eso ya sería agrandar más el proceso de administración dentro de la base de datos que se tendría. Pero con la inteligencia artificial lo que hace es asumir el respaldo de lo que entiende. Entonces, eso nos ahorraría a nosotros mucho tiempo en ese proceso. ¿Por qué? Porque ya hay ya hay la cartilla para el centro del país, la cartilla para el norte del país, o lo que estamos haciendo en este momento, estamos haciendo la recuperación de cómo se genera en el sur de los Estados Unidos, cómo se genera la parte idiomática en inglés, porque incluso hasta ellos está dividido en 4 zonas la parte del lenguaje de señas para allá, para Estados Unidos. Y una de esas zonas toca Canadá, pero recordemos que Canadá también tiene francés. Entonces, eso sería otro reto, pero pues lo veo así ya, como dicen los Thundercats, más allá de lo evidente. Entonces,
Por eso sería complejo tener ese manejo. Sí, claro. Pues, por ejemplo, también como para, si de pronto hay alguien aquí que no pudo entender por X y razón, lo que pasa con la de lengua de señas, justamente como estaba comentando el profe, es que inclusive dentro del mismo país no hay una seña universal. Pues, por ejemplo, aquí en Cali la S la hacemos de esta manera, en lengua de señas, pero en Bogotá o en otras partes del país se dibuja la S. Entonces lo que se tiende a hacer con la inteligencia artificial es hacer que justamente pueda reconocer en qué parte se encuentran. Por ejemplo, si ustedes ven sus teclados, muchas veces están configurados como, no, español Colombia, español México. Es porque justamente el autocorrector por inteligencia artificial reconoce cuáles son los modismos de cada país dependiendo de la región donde esté ubicado. Entonces lo mismo pasaría es con BIOS. Con la inteligencia artificial haríamos como con la base de lo que ya estamos haciendo, es alimentar a la IA para que pueda reconocerse en qué parte se encuentra y así poder así mismo traducirte según en el lugar donde te encuentras. Porque no es lo mismo una seña, justamente también pasa entre países, no es lo mismo la S, la A colombiana o una seña de aquí a una mexicana. Y cada país, cada región, cada ciudad tiene su propio dialecto, tiene su propio. Es un proceso que es complicado, difícil, pero al menos desde mi parte no lo considero imposible porque todos conocemos cuál es el avance que han tenido las inteligencias artificiales. No sé si alguno de ustedes conocen lo que es charatería. Si lo conocen o no lo conocen, pues ya lo explico rapidito. Charatería es una aplicación, inclusive una página web, donde pueden ustedes chatear con sus personajes favoritos y ya lo reconocieron. Y justamente pues dependiendo de lo que vayan haciendo, como vayan hablando, aún así la IA esté programada en inglés, te va normalmente a responder tanto en su idioma original o se puede traducir muchas veces para poderte contestar. Eso es porque como la IA tiene varios usuarios, puede identificar en qué idioma le estás hablando, cómo le estás hablando y con qué modismos pueden hablarte, para que tú puedas comprender mejor el mensaje. Y hay a veces que la IA también tiende a fallar, obviamente, pero justamente de los errores que ella le da y justamente nosotros retroalimentándola, tipo, no, es que esto significa esto o esto significa y aquí esto. Ella va aprendiendo de sí misma y va corrigiendo esos errores. entonces eso también es como que parte del proceso de lo que estamos tratando de hacer. Hay una experiencia que tuvimos con la Universidad de Barcelona comenzando el 2023 con el doctor Luis Felipe Granada de Reus. Hicimos un ejercicio de cómo la inteligencia artificial maneja los procesos de recuerdo a través de la conciencia. Entonces, por decir un ejemplo, ellos están investigando de que hay una persona que pues fallezca y se le puede grabar el proceso de conciencia. Usted puede hablar con esa persona, interactuar con esa persona aunque ya haya fallecido. No es que le vaya a hacer un elemento de traerlo acá a la vida y hacer una ouija y eso, no. Sencillamente que la inteligencia artificial a través del proceso de retroalimentación y alimentación genera el proceso de conversación de lo que tú quieres hablar, y a través del ejercicio de voz tú, lo que hace tu cerebro es identificar que estás hablando con esa persona que ya partió. Entonces, con todos esos recursos nosotros podemos ir avanzando en todo lo que se quiere y todo lo que queremos. Esto es BIO y sus manos mágicas, la interacción a la cual nosotros estamos haciendo a través del semillero de marca, ética y bioética de la comunicación de la marca misma. No sé si tengan alguna otra pregunta. No. Vale. No, chicos, nuevamente gracias. Gracias de verdad por esta participación, todo esto. Y ahí nos estamos viendo en los pasillos. Vale, feliz día, feliz tarde, feliz almuerzo y a todos.